por tu amor, por tu bondad, Padre Celestial. Gracias por el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Gracias por el honor de servirte a ti, Padre Celestial, cada uno en el lugar que nos has puesto en el cuerpo, cada uno específicamente, geográficamente, Padre Celestial, con el único propósito de alcanzar al que no te ha conocido, Señor, y hablarle lo que nunca han escuchado, Padre Celestial. Gracias porque nuestro único propósito es levantar el nombre de Cristo Jesús en alto y que Él sea conocido por todo el mundo, Señor. Gracias te damos por esta noche, por tu palabra y por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pastores amados, es un privilegio realmente estar con ustedes. Al nombre del pastor J. Andrews le damos la bienvenida, le damos las gracias por sus tiempos. El pastor, una de las cosas que tiene es que él honra mucho a la gente que viene tanto a estudiar de noche. Cuántas veces hemos estado en el centro de entrenamiento bíblico, la palabra de fe, estudiando en la noche. No había carpetas, todo eran sillas, eran tiempos inolvidables, ¿verdad? Donde nuestros maestros nos enseñaban y nos queda, algunos, yo gracias a Dios no me quedo dormido, pero algunos nos quedábamos por ahí medio dormiditos por el cansancio del trabajo. Todas esas cosas el pastor Jim dice, hay algo que hay que valorar en la gente, su tiempo, su vida, su esfuerzo. Y antes todo estaba, para hablarles un poquito acerca de Latin Faith y las cosas que el pastor tiene en su corazón. Siempre en el corazón del pastor ha estado acercarse a los pastores. El Espíritu Santo puso en él levantar una iglesia donde el Espíritu Santo se moviera con toda libertad. Pero no solamente eso, pero también que abriese un centro de entrenamiento, un instituto bíblico, donde la palabra de Dios, la palabra de fe, pueda ser predicada, enseñada a cada uno de los creyentes, dándole madurez a los santos para la obra del ministerio. Y otra de las cosas que le dijo que viaje por todo el país, haciendo seminarios y campañas, y yo, digamos, lo conozco de los finales de los 80, pero yo sé que acá hay personas que lo conocen desde mucho antes, y saben de esa trayectoria del pastor, llevando el mensaje de la palabra, ¿no? Y por ahí, tal vez, él siguiendo el llamado de Dios en su vida, Dios hablándole a su corazón para poder ministrar a la gente de habla hispana, no solamente en Perú. Después de 30 años creo que tenemos ya la opción de correr con la visión, ¿verdad? No con la visión personal tal vez del pastor Jim, pero con lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y con la misma palabra, con el mismo espíritu moviéndose en todo el país. Ahora el pastor Jim también tiene en su corazón continuar con la gente de habla hispana, no solamente en el Perú, pero lo estaba haciendo en Latinoamérica, pero ahora también en la gente que tiene que ver de habla hispana en Europa, ¿verdad? Pero él está entrando y saliendo del país. Mucha gente no lo sabe tal vez, pero él en este año solamente ha venido como 4 veces. Y esta vez, la próxima semana, está viniendo por 5ª vez. Y viene para quedarse siempre un mes y haciendo sus cosas y sus enseñanzas y sus campañas y papeleos muy personales también. Pero hoy conversamos con el pastor Jim y decíamos, yo le pregunté algo y le dije, ¿cuál es tu corazón? Porque estaba diciéndome, quiero que me ayudes con esto. Y yo le dije, pero ¿qué hay en tu corazón, pastor? ¿Y estás seguro que te voy a ayudar yo? Y dijo, sí, quiero que me ayudes en esto. Mi corazón sigue siendo con los pastores. Quiero que la palabra corra. Quiero que Rema no tenga mucho obstáculo burocrático, ¿no? Mucho papeleo, mucha cosa, mucho impedimento. Sí va a haber procedimientos, pero quiero que esta palabra llegue más a los pastores, llegue más a los ministros, llegue a cada estudiante, a cada persona que diga, yo quiero Rema Perú, yo quiero Rema, yo quiero la enseñanza, ¿no? Y entonces facilitarle todo en un común acuerdo con ellos y facilitar a los pastores que tal vez ellos no pueden enseñar lunes, miércoles, jueves, viernes o lunes y viernes, pero pueden enseñar el sábado y acomodarlo al contexto de su realidad, porque cada pastor y solamente cada pastor sabe la necesidad de su iglesia local, ¿es verdad? Eso es lo que el corazón del pastor en estos momentos para con todos los pastores. Él, no les estoy diciendo, acabo de hablar el día de ayer con él, y el día de hoy estoy hablando con el pastor Kurowen, y él está viniendo con el pastor Jim para un seminario en Arequipa, pero van a hacer una buena parada aquí en Lima. Y en esa buena parada que van a tener aquí en Lima, van a estar el día martes 4 aquí, en Lima Norte.
¿no? Entonces, desde ahorita les animo. El pastor Crowell tiene una palabra muy precisa para los pastores. Su palabra es muy fuerte en cuanto al liderazgo, en cuanto a la honra en el servicio, en cuanto al animar a los pastores. Y yo voy a compartir, no mucho tiempo, pero voy a tomar un poquito con la palabra para darles un alcance un poco al respecto. Y el pastor Jim, eso es con el pastor Crowell aquí el 4. Pero el día 6, jueves 6, allí en Centro Lima, va a estar el pastor Jim Andrews y el pastor Crowell, los dos juntos, ministrando en el desayuno de pastores allí en Santa Beatriz. Así es que ya hemos preparado la publicidad y al final también vamos a pasar esa publicidad aquí. Así que hermanos, pastores, ministros, estudiantes, sean bienvenidos. Están aquí con un propósito, no están aquí por casualidad. Amén. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias, por favor, que me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 1. Voy a compartir unas cuantas cositas, porque sé que el tiempo es oro. Amén. Y mejor que si es con la palabra. 1 Timoteo, el capítulo 1. Versículo 12, Pablo está hablando a su hijo en la fe, un pastor joven, Timoteo, y le dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiero compartir y animarles con algo. Dios te llamó. No cambies tu llamado por lo que la gente te diga. Dios te llamó. No cambies tu llamado por lo que la gente te diga. Amén. Interesante, el apóstol Pablo, alguien que perseguía a la iglesia, no tenía ningún mérito, no tenía las cualidades de un fiel seguidor de Jesús. Pero él tiene un encuentro personal con Jesús y él le está hablando aquí después de años a su siervo, a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice: yo doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él me tuvo a mí por fiel. No es que yo me considerara a mí mismo fiel. No es que yo traje mis cartones conmigo. No, Él me tuvo a mí por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dios es quien escoge. Dios es quien te escogió. No nos escogimos nosotros a nosotros mismos. Jesús dijo: yo os he escogido a vosotros y no vosotros a mí. Igual en el ministerio, Efesios el capítulo 4, versículo 11, dice que Él dio dones, Él dio regalos a la iglesia. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, de manera de dar madurez a los santos, o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces tú eres pastor, déjame decirte, tal vez Pastor Jim decía, ¿no? El ministerio del pastorado es tal vez uno de los menos comprendidos. Todo el mundo demanda de los pastores, ¿verdad? Pero nadie sabe qué pasa el pastor. Como decía, estaba en Arequipa y una hija de un pastor dijo: yo aprendí algo con el pastor Jim. Sí, ¿qué aprendiste? Le dije: que los pastores sangran. ¿Por qué lo dijo? Porque el pastor tuvo un pequeño incidente y en su restaurante y le salió una gotita de sangre y ella fue con el alcohol y le puso acá y le secó. Y le dijo: ahora ya sé, pastor, que los pastores también sangran. ¿Qué significa? Que los pastores, los ministros, somos personas.
Lo que pasa es que la religión nos ha etiquetado para tener un prototipo en un cuadro de, digamos, para tenernos como una especie de santos intocables, inalcanzables, ¿no? Sin sangre, ¿no? Así como ese, gracias pastor, como ese Dios impersonal de las religiones, ¿no? Pero no, los pastores somos personas y que somos personas como tú, como cualquier otra persona. Con la diferencia que tenemos un llamado, pero no para colocarnos y exaltarnos a nosotros, sino para bendición en el cuerpo de Cristo, con una labor ardua. Amén. Y ustedes como pastores lo saben. Dios es quien escoge a cada uno de nosotros. Lo otro es que si Dios te escogió y te llamó, no tienes por qué prestar atención a la opinión de aquellos a quienes no les caes bien. No pretendamos agradarle a todo el mundo. Nos vamos a frustrar. Porque haces algo bien y una parte de la congregación está feliz y la otra parte no tan feliz. Y cuando haces algo mal, todos están con su piel en la mano. Empezando por la casa de Dios, ¿no? Los hermanos. Hace muchos años alguien vino y me dijo, ¿no? ¿Sabías, te enteraste que fulano de tal, el pastor tal, cayó en pecado? Yo le dije, no sabía. Sí, pues, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y esto que el otro. Le dije, es muy probable que Dios te estuvo hablando a ti para que oraras por él y tú ni le escuchaste al Espíritu Santo. Pero Dios es el que te llama. Así que no prestes atención a la opinión de aquellos que no les caes bien. Vengan conmigo a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel. El capítulo 10. Versículo 24 al 27. Qué interesante es esta historia de Saúl y de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 24 al 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 24 al 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él unos hombres valerosos, cuyo corazón Dios había tocado. Pero los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. No levanten la mano, pero ¿cuántos hemos pasado situaciones parecidas? Dios te llama, pero siempre la mentalidad pobre, la mentalidad de pecado, dice, no, tú no puedes ser. El hermano Kenneth Copeland, en una de sus magistrales prédicas que tuvo hace poco, en su seminario allá en los Estados Unidos, dijo algo acerca de la mentalidad o la conciencia de pecado. Y eso fue muy poderoso para mí, como le digo a veces a mi esposa, poderosísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano Copeland estaba dando testimonio acerca de la conciencia de pecado, que es una conciencia mediocre y por lo tanto un pensamiento pobre, con una vista espiritual corta. Y el hermano Copeland decía que una ocasión, y eso va a los pastores, que a veces viene alguien y nos dice, pastor, el Señor me ha dicho que deje todo y que entre al ministerio, ¿no? Entonces, a esto le pasó al hermano Copeland. Un joven fue, dice, a su oficina, ¿no? Y le dijo, hermano Copeland era jovencito y le dijo, el Señor me ha dicho que deje mi trabajo y que ingrese al ministerio, a la obra, y voy a entrar al ministerio, voy a dejar todo. Y ¿sabe qué, hermano Copeland? Voy a tener un programa de radio y de televisión. Y el hermano Copeland decía en su corazón, en su escritorio sentado, y decía, Dios mío, ¿no? Y en ese momento el Espíritu Santo, él lo dice literalmente, no lo digo yo, era como si le metiera una cachetada, ¿no?
Y le dijo, ya sé lo que me va a pedir ahora. Me va a pedir ahora que yo le ofrende para su radio y su canal de televisión. Y el Espíritu Santo, él dice literalmente, y sentí como que el Espíritu Santo me golpeaba y me decía, así es, tú vas a pagar la emisora. Tú vas a darle mensualmente eso, ¿no? Han pasado los años y el hermano Copland hace el siguiente paso, así como estoy haciendo yo, y le dice, ¿es así o no es así, J.R. Sebel? Y ya ustedes conocen quién es ese hombre, ¿no? Pero él dice, la mentalidad y la conciencia de pecado piensan de esa manera. Dios pone algo en tu corazón como pastor, dice, no lo vas a lograr, pastor. Eso es solamente para las iglesias grandes, para las iglesias pitucas. Tú no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Tú eres muy joven para pastorear, no lo vas a hacer. Además, ¿quién te ha levantado a ti? Y vemos al apóstol Pablo cuando empieza el libro de Gálatas, dice que Dios lo puso a él. Amén. Debemos de quitar de nosotros para con nosotros mismos, pastores. Cuando parecen que las cosas no dan resultado. Cuando preparas todo y parece que la gente no llega. O cuando la gente se tarda. O cuando pareciera que das toda tu vida y todo lo que está en tu cuenta bancaria y aparentemente no pasa nada. Y enseguida las voces se levantan a señalarte. Ya ves, nosotros sabíamos. Esa es la voz de la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es una conciencia mediocre, es una conciencia pobre. Así que no prestes oídos a aquellos que hablan de ti porque simplemente no les caes bien. Amén. Otra de las cosas, Dios siempre va a estar bien. Si Dios te escogió a ti, entonces no tienes por qué dudarlo. Sigue con lo que Dios te ha dicho. Amén. Los hombres piensan equivocadamente. Si Dios piensa que tú eres la persona más mansa de la tierra, pero las otras personas piensan que eres un arrogante, y tú lo crees, te vas a desenfocar. Y vas a estar creyendo una mentira, y terminarás comportándote como los otros también. Amén. Deja de lado lo que la gente piensa de ti. No lo tomes de forma personal. Amén. Una cosa más, y en esto hay que tener mucho cuidado. Dios va a poner gente cerca de ti para que te ayude, para que te honre. Tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque siempre vendrá también gente que no les cae bien, que te aborrecen y estos querrán hablarte y darte una palabra. No los escuches. Estos son los famosos adulones. Vienen a sacarte de lo que Dios te ha dicho, proponiéndote algo. Y a veces nos proponen un nombre más grande, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hay un nombre más grande que el de Jesús? ¿El propósito de Latin Fe es más grande que el nombre de Jesús? No, es solamente dar a conocer a Jesús y su obra maravillosa. Y ayudar a los pastores, facilitándoles, entrenando a su gente en sus iglesias locales. Y Rema tiene el mismo propósito. Amén. Pero mucha gente se va a acercar a ti, aún gente que te aborrece. Oír demasiado tiempo a gente que te aborrece y que manipula con adulaciones es destructivo para tu vida y ministerio. No los oigas. No les des tu tiempo. Amén. Otra cosa más. Deja de cambiar la ruta que Dios te dio. Está bueno adoptar para nuestras iglesias algunas cosas que han funcionado en otros lugares. Pero no todo lo que funcione en otro lugar va a funcionar para ti. Toma lo mejor, ¿cómo dice la Biblia? Toma lo bueno, retén lo bueno y desecha lo malo. O hay cosas que no son malas, pero que no son para ti, que Dios no te ha dicho que hagas, así que ¿para qué la vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces deja de cambiar la ruta que Dios te ha dado por tratar de complacer y retener a la gente. A veces no queremos predicar lo que Dios nos dice porque la gente, ¿qué va a decir? ¿No? A veces la gente, o tú estás muy pendiente de lo que la gente te dice. Esto pasó con Saúl. Quiero contarles una historia ahí. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 13 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 5 al 10, nada más. A ver, dice así. Primera de Samuel 13, versículo del 5 al 10.
Y tenemos que ser cuidadosos de seguir lo que Dios nos ha dicho. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betavén. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Migma. Qué interesante, ¿no? La presión es bastante. A veces hay gente que dice, me voy de la iglesia, es la gente que más diezma, o que su diezmo es más grande, entre comillas. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Cambiamos el programa? ¿Cambiamos la ruta de Dios solo porque la gente está diciendo que se nos va? ¿Y se nos va el diezmo? ¿Se nos va la ofrenda? ¿Quién nos llamó? Nuestra confianza está puesta en Él. Nunca nos avergoncemos de nuestro oficio. Cuando te pregunten en la embajada, cuando te pregunten donde vayas a un trabajo que eres, soy pastor, o soy misionero, o soy predicador. No nos avergoncemos. Ese es el gran mensaje que tenemos con la gente. Que eres, soy predicador, soy pastor. No hay ninguna vergüenza por ello. Amén. ¿Se acuerda que estabas muy ocupado cuando Dios te llamó? Siempre estamos haciendo cosas cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero aquí está el rey Saúl haciendo algo que no le correspondía, que Dios no lo había llamado a hacer. Y bajo la presión del pueblo, él ofrece algo que no le correspondía. Y viene el profeta y le dice, has actuado locamente. Has hecho locamente. Nunca te llames lo que Dios no te llamó. Nunca te coloques donde Dios no te colocó. Nunca te pongas en una posición que Dios no te puso. Y nunca cambies la ruta que Dios te trazó. Es un lujo muy caro que a veces nos puede costar hasta la vida. Amén. Hermano, eso es ley. Eso no es ley. Eso es la gracia de Dios, que nos anima, que nos enseña, que nos conforta, que nos exhorta a no cambiar lo que Dios nos ha dicho solo por la amenaza de gente que no quiere estar a nuestro lado. Si no quieren estar a tu lado, de pronto son gente que Dios no llamó a tu lado. Amén. Y de pronto es bueno que vayan. Amén. Y lo último para con ustedes. Dios es el que nos llamó pastor. Dios es el que te hizo pastor. Muy bien. Cuídate de no estar sirviendo, ministrando por temor a la gente. Y asegúrate de que lo que haces es hecho puesta tu confianza en Él. Si la gente no viene, tú sigues siendo pastor. Si no tienes un local, tú sigues siendo pastor. Si estás en una cochera, sigues siendo pastor. Jesús en un día perdió 82 personas con una sola prédica. Luego 70 y solo se quedó con 12. Y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Amén. Nunca dejes tu llamado. Podemos pedir perdón por los errores que cometemos en el ministerio, pero no puedes ni debes disculparte por estar en tu llamado. Amén.
Dios los escogió a cada uno de ustedes, amados pastores. Dios nos llamó. Amén. Estudiantes, dice, sí, todo para los pastores. Estudiantes de Rema, Dios te llamó para que te prepares. Tal vez no seas pastor, tal vez seas un profeta, tal vez seas un apóstol, tal vez seas un misionero que va a levantar obras, tal vez seas un excelente líder, tal vez seas un futuro gobernante, pero Dios es el que te ha llamado. No permitas que el comentario de alguien te saque del lugar donde Dios te ha llamado, porque así como la serpiente sedujo a Eva, muchas veces Satanás empieza a seducir nuestros sentidos. Cuando nos ofrecen glorias, cuando nos ofrecen nombres, cuando nos ofrecen cargos, cuando nos ofrecen posiciones. Amén. El hermano Hagen decía que cuando venía alguien a proponerle algo, él lo único que hacía era entrar a orar, por muy bueno que pareciera. Y dice que él se metía a su habitación y oraba, y salía de su habitación y no tocaba más el asunto, ni con su esposa ni con Dios. Y luego, cuando él veía la respuesta, él hacía lo que tenía que hacer. Amén. No nos movamos por los sentimientos. ¿Somos gente que tiene sentimientos? Sí. ¿Somos gente que amamos a las personas? Sí. Pero no nos movemos por eso. Nos movemos por lo que Dios nos está dictando en el corazón. ¿Tú puedes ayudar a la gente? Sí. ¿Debes de apoyar a la gente? Sí. Pero no debes hacer lo que ellos quieren. Tienes que hacer lo que es mejor para ellos. Nuestro llamado es alimentarlos, pastorearlos, darles los mejores pastos frescos, pero la decisión por sus vidas las toman cada uno de ellos. Amén. Una vez que tú terminas el servicio, tú ve a casa o descansa también, porque tú necesitas esperar y recuperar tus fuerzas en Dios para seguir dando de esa fuente inagotable que hay en ti, que Dios ha puesto en ti. Que nuestros llamados, que nuestro pastorado descanse en la obra terminada de Jesús. Amén. Él nos puede fortalecer, Él nos puede guiar, Él nos puede enseñar, Él sabe la ruta, amado pastor. Así que si alguien te desanimó o por algún pensamiento, por cargas financieras, por situaciones familiares o por situaciones de la iglesia que hay en la iglesia, yo le digo algo siempre a mi esposa: lo maravilloso del ministerio es que trabajamos con personas, y lo maravilloso de saber que son personas es eso, pues, saber que tú también eres persona. Amén. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos con nuestras altas y con nuestras bajas, vamos a amar a la gente con sus altas y con sus bajas, pero nunca haremos todo lo que ellos quieren, sino todo aquello que es lo mejor para ellos. Amén, pastores. Y antes de despedirnos un poco, y antes de que nos vayamos y nos despidamos, quiero pedirle al pastor Roland que por favor pase dos publicidades que tenemos ahí listas, los dos videos que te traje, pastor. Una es para el día martes 4, creo que es 4 de septiembre, 10 de la mañana, hasta donde tengo entendido, es lo último coordinado, con el pastor Curowen aquí en Lima Norte. Y el otro es el 6 de septiembre en